Mi hijo dijo, no esperes ni un céntimo del dinero de papá, 92 millones. En la lectura del testamento, palideció cuando oyó mi nombre. ¿Todavía respira? Pensé que ya se habría ido para entonces. Tal vez deberíamos tomarle el pulso mientras leemos. Esa fue la primera cosa que oí cuando bajé las escaleras, todavía vestida de negro, todavía oliendo levemente a las rosas del funeral de mi marido. Apenas habían arrojado la última palada de tierra antes de que la familia se reuniera de nuevo en la finca. No para llorar, no para recordar, sino para el banquete y la fortuna. El pasillo zumbaba con voces, risas y el suave golpeteo de zapatos marchando a través de lo que solía ser mi santuario. Me quedé al pie de las escaleras, aferrándome al pasamanos que mi marido una vez pulió a mano, y los observé dividir mi vida como buitres alrededor de una carroña. Este es mío. Mi nieto pegó una nota adhesiva de color verde neón en el reloj de abuelo, luego en el sillón de cuero, luego en el armario con la vajilla de nuestra boda. Se movía como un hombre en un salón de muestras reclamando premios que no había ganado. Su hermana apuntó su teléfono a la pared, con una app abierta con planos y líneas de medición. Lo reformaremos una vez que ella se vaya, dijo a nadie en particular. Sala de spa, tal vez. Definitivamente mejor iluminación. Me quedé allí parada. Nadie me ofreció una silla. Nadie se detuvo. En cambio, mi nuera apareció con una bandeja de copas de champán. Estamos celebrando el legado de papá, dijo alegremente. Él construyó un imperio, y ahora nosotros lo llevaremos adelante. Y limpiaremos los fantasmas, murmuró alguien. Las risas estallaron. Mi silla en la mesa del comedor había desaparecido, reemplazada por una plegable, arrastrada desde el garaje. Una pata cojeaba. ¿Sin cojín? Me señalaron hacia el cuarto de trastos en su lugar. Estarás más cómoda allí, lejos del ruido. Me senté en silencio, frente a un cubo de fregar y una escoba rota, con un plato de papel de pollo seco y patatas recocidas. Nadie se dio cuenta. Nadie miró. Desde la otra habitación, podía oírlos. Esta casa huele a naftalina y muerte, dijo una voz. Despojémosla del papel tapiz y destripemos la cocina. Mi nieto Eduardo se despegó una pegatina naranja brillante y la pegó en la cómoda junto a mí. Esta es mía, dijo, sonriendo como si hubiera ganado un premio en la feria. Su hermana entró con su teléfono abierto usando una especie de app de escaneo de habitaciones. Lo reformaremos una vez que ella se vaya, dijo, girando lentamente en su lugar. Sala de spa tal vez, o un rincón para catas de vino. No susurraban. Ni siquiera me miraban. Me quedé muy quieta, sosteniendo mi té con dos manos para que no temblara. Papá dijo que ella moriría antes que él, vino otra. Supongo que ese fue su único error. Ella preparaba sopa. Él construyó un imperio, añadió alguien, y las risas se hicieron más fuertes. Que se pudra con los recuerdos, se burló un primo. Ni siquiera sabe qué año es. ¿Podemos quedarnos con sus cheques de pensión si le reenviamos el correo por un tiempo? Mi nieta bromeó. Dios, ya está medio muerta, dijo su hermano. Démosle simplemente el cobertizo del jardín y acabemos con esto. Tomé un bocado de pollo frío. Sabía a tiza. Lo tragué de todos modos. No hablé. No discutí, pero metí la mano en el bolsillo de mi jersey y sentí los bordes crujientes del documento que había guardado a salvo durante años. Un memorando bancario firmado y notariado, fechado hace 15 años. Me declaraba como cofundadora e inversora inicial en el fideicomiso familiar. Mi nombre estaba allí, escrito con tinta azul, no negra, el tipo de detalle que importa en los tribunales. No lo sabían. Nunca preguntaron. En aquel entonces, cuando la empresa se ahogaba y la quiebra acechaba como una sombra, no fueron los abogados ni los contables quienes la salvaron. Fui yo. Vendí cada pieza de joyería heredada que poseía, el collar de esmeraldas de mi madre, los brazaletes de boda, incluso el broche que llevé en la fiesta de nuestro compromiso. No se lo dije a nadie. Solo transferí el dinero y le susurré a mi marido,
úsalo, pero nunca les digas que vino de mí. No lo hizo hasta ahora. Oí la voz de mi hijo Javier en la habitación contigua. Nos quedaremos con la casa del lago. El barco ya está a mi nombre de todos modos. El Lexus es mío, gritó alguien más. Papá dijo que podría tenerlo la última Navidad. Quiero los pañuelos Hermès, dijo la más joven. Aunque sean de ella, no los usa. Más risas. Estaban dividiendo mi piel mientras yo todavía respiraba dentro de ella. Uno de ellos entró en el cuarto de trastos, se sorprendió al verme aún sentada allí y dijo casualmente: «Hay agua embotellada en la nevera del garaje. Tal vez agarres una. Te ves pálida». Luego se fue, sin esperar respuesta. Me quedé sentada otra hora mientras ellos desmenuzaban el arte, la tierra, los recuerdos. Alguien incluso empezó a arrastrar maletas escaleras arriba, reclamando el dormitorio principal para el fin de semana. Una de las chicas preguntó si podían pintarlo de rosa. En algún momento, el champán se acabó y la música se apagó, pero el olor a codicia aún perduraba, más espeso que el polvo en las cortinas. Me levanté lentamente. Mis rodillas dolían. Me apoyé en el borde del fregadero y miré por la pequeña ventana encima de él. Las rosas que mi marido plantó a lo largo del camino de entrada empezaban a marchitarse. Nadie las había regado en días. Me pregunté si alguien siquiera lo notaba. Caminé de vuelta a la casa. No es que alguien preguntara dónde había estado. Mis pasos eran ligeros como el fantasma que creían que ya era. Pero no había terminado. Aún no. Aferré el papel en mi bolsillo, ahora cálido por el calor de mi palma. Que beban. Que decoren. Que bromeen. La lectura del testamento se acercaba, y yo tenía un pulso, uno fuerte, constante, innegable. Ahora me miran como si fuera una carga, un fantasma, una sombra en su perfecta historia de éxito. Pero hay un capítulo que borraron porque no encajaba en su versión. El de cuando salvé todo y nadie lo supo nunca. Hace 15 años, la empresa se desmoronaba. Recuerdo la forma en que mi marido llegó a casa tarde, corbata floja, manos temblorosas, silencio más pesado que las palabras. No necesitaba decírmelo. El banco había llamado. Los números no mentían. Estaban al borde de perderlo todo. Los clientes, los contratos, incluso la casa. Solo necesitamos un trato, dijo, ojos fijos en la chimenea como si pudiera quemar la vergüenza de sí mismo. Solo uno. Si podemos cerrar con esos inversores en Madrid, se invertirá. Pero había un problema para cerrar el trato. Necesitaba garantía. Dinero que no tenía y orgullo que se negaba a poner de lado. Así que tomé una decisión. Esa noche, mientras él dormía, saqué la caja de terciopelo del fondo del cajón. Dentro estaban las últimas piezas de mi dote, los pendientes de diamantes de nuestra noche de bodas, el anillo de esmeralda heredado de mi madre, los pesados brazaletes de oro que llevé cuando llegué por primera vez a esta casa como novia. Cada recuerdo tenía peso, y los vendí todos en silencio, sin preguntar, sin decir. Transferí los fondos directamente a la cuenta de garantía de la empresa a la mañana siguiente y le dije solo una cosa: úsalo. No dejes que te vean caer. No preguntó de dónde venía el dinero. No quería saberlo. Esa era su forma. Fuerte por fuera, silencioso por dentro. Y yo me quedé detrás de la cortina. El trato se cerró 2 días después. Los inversores firmaron. La empresa vivió. Lo llamaron visionario. Lo llamaron un milagro hecho a sí mismo. Nunca me llamaron a mí. Pero esa no fue la parte que más dolió. Un mes después, vi los nuevos materiales de marca. Su rostro audaz en la primera página, un eslogan debajo: legado construido solo. Sonreí al verlo. Me mordí el labio. No dije nada. Pero lo recuerdo. Lo recuerdo todo. Incluso la noche en que escribí el pitch del OPI a mano.
Estaba preparándose para otra reunión con inversores y no sabía por dónde empezar. El mercado cambiaba. La industria evolucionaba y él aún presentaba como si fuera 1995. Así que, después de que todos se fueran a dormir, me senté en la mesa de la cocina con una taza de manzanilla y empecé a escribir. Esbocé una estrategia de expansión multifase basada en tendencias emergentes, valor proyectado para accionistas y un modelo de crecimiento escalable ligado a la reforma de la cadena de suministro. Lo había hecho antes en otra vida. Antes del matrimonio, antes de los bebés, antes de la tarjeta de visita que decía ama de casa. Esa noche, firmé el documento con un nombre que nadie reconocería. Un seudónimo, algo inofensivo, algo limpio. Y a la mañana siguiente, lo sellé en un sobre, lo estampé y lo envié a la oficina. Sin dirección de remitente, solo su nombre y el de la empresa. Lo recibió 2 días después. En la cena esa noche, mencionó una propuesta extraña. Alguien la había enviado anónimamente. Es brillante, dijo, riendo. Incluso la caligrafía parece familiar, como la tuya. Me encogí de hombros y seguí removiendo la sopa. Esa propuesta se convirtió en la base de su lanzamiento de OPI 6 meses después. Atrajo más de 40 millones de euros en nuevas inversiones. Colgaron una placa en el vestíbulo, inspirada en la ingeniosidad. Su ingeniosidad. Pero no me importó. No entonces. Me dije que la familia necesitaba un héroe y era mejor dejar que él lo fuera. Es curioso cómo a las mujeres nos enseñan a desaparecer con gracia, a enorgullecernos de ser la espina dorsal mientras alguien más se lleva el rostro. Nos dicen que la lealtad silenciosa es noble, que el sacrificio es fuerza. Pero el silencio demasiado largo se convierte en goma de borrar. Y ahora caminan por mi casa pegando sus nombres en los muebles, hablando de legado como si yo nunca hubiera formado parte de él. Ahora se ríen de mi memoria, cuestionan mi mente, se burlan de mi utilidad. No saben qué di, qué construí, qué escondí. Hay una carpeta arriba en mi armario, debajo de las sábanas que nadie toca. Dentro está el borrador original de esa propuesta. Tinta ligeramente emborronada de una noche de manos inquietas. Mi seudónimo en la esquina. Doblada junto a ella hay una carta de la oficina de patentes. Una que ata la estrategia del pitch a una idea registrada. Registrada no bajo la empresa, sino bajo mí. Nunca cobré los cheques de regalías. Llegan trimestralmente, desde hace años. Nunca necesité el dinero. Necesitaba el silencio. Necesitaba la dignidad de saber lo que había hecho, incluso si nadie más lo sabía. Pero ahora han trazado una línea en la arena. Me alimentaron vergüenza. Me despojaron de la memoria. Me llamaron muerta mientras yo todavía respiraba. Así que, he abierto la carpeta de nuevo. He hablado con el abogado. He contratado al analista de caligrafía. He documentado todo. No por venganza, ni siquiera por justicia, sino por verdad. Porque cuando se sienten en esa habitación y se lea el testamento, y oigan mi nombre ligado no solo al fideicomiso, sino al legado que pensaban que era solo suyo, habrá silencio. Por una vez, yo seré ruidosa, y ninguno de ellos podrá borrarme de nuevo. No me miraron siquiera a los ojos cuando lo hicieron. Era un martes, 5 días después del funeral. La casa aún olía levemente a lirios y pino del ramo del ataúd. Alguien había dejado las tarjetas de condolencias en el piano, sin abrir, como si incluso el duelo fuera demasiado inconveniente para procesar. Pero su energía había cambiado. La mañana había terminado. Ahora venía la clasificación, la reclamación, la limpieza. Y la limpieza empezó conmigo. Hemos decidido que es lo mejor, dijo Clara, sin molestarse en bajar la voz. Puede mudarse a la pequeña habitación de abajo. Parpadeé. La lavandería. Técnicamente, es un espacio de servicios, corrigió con una sonrisa tensa, pero hay sitio para una cama plegable. Mi dormitorio, nuestro dormitorio, ya se había ido. Podía oír las risas arriba. Cajones abiertos,
puertas de armarios crujiendo. Alguien rodaba una maleta por el pasillo. Mis frascos de perfume, mis pañuelos de seda, mis libros, los estaban empaquetando en cajas de cartón. No con cuidado, no con amor, solo removidos. Me arrastré lentamente hacia las escaleras solo para ver una etiqueta pegada en una de las cajas. Donación, decía otra. Desactualizada. Una tercera, chatarra de vieja. Ni siquiera tuvieron la decencia de ocultar las etiquetas. El marido de Clara, mi hijo Javier, sostenía una carpeta y gesticulaba hacia los muebles como un hombre dirigiendo una empresa de mudanzas. Esa mesita es perfecta para la cabaña, le dijo a su mujer. Pégale una pegatina. Una nota post-it rosa neón apareció como un moratón en la superficie de roble. Esta es mía. Observé cómo mi memoria era reclamada pieza por pieza. La vajilla de boda, la mecedora donde amamanté a mi hijo durante la gripe. Incluso el viejo tocadiscos, el que usamos para bailar durante los apagones, ahora marcado con la misma etiqueta alegre. Clara se volvió hacia mí con esa sonrisa afilada y pulida que llevaba como armadura. No necesita una habitación, dijo al grupo. Solo una cama hasta que se vaya. Unas risitas incómodas siguieron. Nadie dijo nada. Uno de los chicos más jóvenes, Eduardo, creo, aunque ya no puedo seguirles la pista, susurró algo al pasar por la puerta de la cocina. Si mantenemos su dirección, aún podemos cobrar sus cheques de pensión. Se rieron de eso. Yo, no. Simplemente caminé lentamente, rodillas rígidas, hacia lo que solía ser la lavandería. Olía a lejía y moho. Una bombilla desnuda parpadeaba en el techo. Había un cubo de fregar de plástico en una esquina y un fregadero oxidado. Habían empujado una cama plegable contra la pared. Sin sábanas, solo una manta vieja de mudanza. Esa iba a ser mi habitación. Mi maleta ya estaba colocada junto a ella. Un termo abollado. Una foto enmarcada agrietada en la esquina estaba encima. La recogí. Era de nuestro 30 aniversario. Estábamos de pie frente al enrejado de rosas, el brazo de mi marido alrededor de mí, mi mano descansando en su pecho. Detrás, la casa se erguía alta y orgullosa. En aquel entonces, se sentía como nuestra. Pero ahora esa misma foto había sido quitada de la pared del pasillo y escondida detrás de la nevera. La encontré cuando fui a por agua, boca abajo, encajada entre una escoba y una caja de barritas de granola caducadas. Ni siquiera querían mirarla. Pensaron que no lo notaría o que lo olvidaría. Olvidan que lo recuerdo todo. Recuerdo la noche en que mi marido talló nuestras iniciales en la barandilla del porche. Recuerdo el aroma a canela y vainilla en las mañanas de Navidad. Recuerdo sostener a mi hijo mientras lloraba por su rechazo en la universidad, susurrando, sigue siendo suficiente. Recuerdo hornear pasteles de cumpleaños desde cero, conducir a ensayos de medianoche, coser cortinas a mano para que esta casa se sintiera como un hogar. Pero ahora soy solo un marcador de posición, una carga logística, algo por lo que pasar de camino a una herencia. Clara se detuvo junto a mi cama plegable más tarde esa noche con una toalla doblada y una botella de plástico de champú sin aroma. Estos son para ti, dijo, dejándolos como caridad. Tendremos cena alrededor de las 7. Puedes comer después de que terminemos. Asentí. Eso era todo lo que podía hacer. Esa noche, mientras ellos reían sobre filetes y vino en el comedor, me senté en la cama plegable, abriendo una lata de sopa que había escondido del despensa. Tuve que usar el extremo de una llave para abrirla. No habían dejado abridor de latas para mí. Dicen que preparaba sopa. Eso fue lo que susurraron antes cuando pensaron que no escuchaba. Papá construyó un imperio, dijo uno. Ella preparaba sopa. Como si la nutrición no fuera un fundamento. Como si el calor y el cuidado y el sacrificio no significaran nada porque no aparecían en un portafolio de acciones. Preparé sopa, sí, pero también los construí a ellos. Y ahora me están derribando con risitas y cinta adhesiva y pequeñas pegatinas neón.
La crueldad nunca es ruidosa. Es silenciosa, quirúrgica, educada, pero corta igual. Más tarde, cuando la casa se quedó quieta, volví a la nevera y saqué con cuidado la foto del aniversario de nuevo en mis manos. Limpié el polvo del cristal. La presioné contra mi pecho. Esta fue una vez mi hogar. Yo fui una vez el corazón de él. Pueden pensar que me han borrado, pero solo me han recordado lo que una vez di y lo que aún puedo recuperar. Y mañana, el abogado llama, y responderé con la voz que olvidaron que tenía. Empezó con una carpeta, vieja, gastada, de cuero. La guardaba debajo de la tabla suelta en la lavandería, ahora mi dormitorio, detrás de una caja de cabezales de fregona que nadie tocaba. Dentro había cosas que nunca pensaron preguntar porque nunca preguntaron por mí. La mañana después de que midieran mi habitación para la conversión en spa, tomé la carpeta y caminé 2 cuadras en el frío hasta el teléfono público fuera de la farmacia. Habían cortado mi servicio de móvil por error, pero no había olvidado el número. Cuando el señor Alonso contestó, simplemente dije, es hora. No preguntó qué quería decir. Solo dijo, ven mañana. El señor Alonso había sido el abogado de mi marido durante décadas. Pero lo que no sabían es que también había sido el mío mucho antes de que el matrimonio se convirtiera en una actuación. Mucho antes de que me desvaneciera en papel tapiz y guisos. Al día siguiente en su oficina, extendí los documentos uno por uno. Primero, el certificado de fideicomiso conjunto. Mi nombre estaba justo al lado del de mi marido. No como testigo, no como dependiente, como cofundadora, coejecutora. Luego, el acuerdo de inversión del primer Banco de Ahorros de Madrid fechado hace 15 años. Mostraba claramente el depósito, mi dote, el collar de esmeraldas de mi madre y los brazaletes de oro de mi arcón de bodas. Los vendí todos en silencio cuando la empresa de mi marido enfrentaba el colapso. El dinero le compró la fusión que salvó su firma. Nunca pedí crédito. Solo pedí que sobreviviera. Por último, deslicé hacia adelante un fajo de páginas manuscritas amarillentas por el tiempo, esquinas rizadas. Cada una llevaba una inclinación familiar de cursiva. Es la propuesta original, dije suavemente. El modelo para el OPI. Los ojos del señor Alonso se entrecerraron. ¿Tú la escribiste? Negué con la cabeza. La envié. La envié con un seudónimo. Él la presentó bajo su nombre. Recordaba esa noche claramente. Mi marido había estado paseando por el estudio, un vaso de whisky intacto en la repisa. Su junta había rechazado todos los borradores que les mostró. Me senté en la cama después de que se durmiera, saqué un bloc de papel y escribí hasta el amanecer. Por la mañana, mis dedos estaban manchados de tinta. Nunca le dije que era mía. La envié por correo a nuestro apartado de correo sin dirección de remitente. Él la presentó en la siguiente reunión de la Junta como propia. La aprobaron por unanimidad. Le hizo 38 millones de euros, y nunca dije una palabra. El señor Alonso se inclinó más cerca. ¿Puedo? Sacó un archivo de su gabinete y removió un sobre pequeño. Dentro había otra carta, escrita a máquina, pero firmada Eve Sinclair, el mismo seudónimo que usé en la versión manuscrita. Observé mientras comparaba la firma. ¿Todavía escribes así? Asentí. Llamó a un especialista esa misma tarde, un analista de caligrafía de la Universidad de Barcelona. Pasaron 2 horas juntos examinando bucles y curvas, puntos de presión y pausas. Más tarde esa semana, el analista envió un informe. Las letras coincidían al 100%. Y el trabajo original contenía cláusulas de propiedad intelectual. Derechos de autor y autoría me pertenecen a mí. Según la Ley Federal de Patentes, la idea, el marco para el OPI, se consideraba una invención. Como nunca se transfirió formalmente, y podía probar la autoría, los derechos de regalías revertían a mí, millones, posiblemente más, dependiendo de la duración del beneficio. Todo mío. El señor Alonso me miró a través de la madera pulida de su escritorio y dijo, ¿entiendes lo que esto significa?
Asentí. No quiero el dinero, dije. No todo. ¿Qué quieres? Doblé la carta de vuelta en la carpeta y me puse de pie. Quiero recuperar mi voz. Y por primera vez en meses, me permití sonreír. Una pequeña sonrisa conocedora que empezó en mi pecho y se enroscó hasta mis labios. Me enterraron mientras yo todavía pensaba. Asumieron que el silencio significaba inutilidad, que el amor significaba ausencia, que la maternidad significaba rendición. Pensaron que me había desvanecido como el papel tapiz, pero simplemente estaba observando y recordando. No había olvidado quién era. Era la chica que leía contratos a la luz de una vela mientras su marido dormía. La mujer que se enseñó derecho de inversiones con una tarjeta de biblioteca prestada. La madre que preparaba sopa, sí, pero también decisiones inteligentes. Ahora, mientras tropezaban unos con otros para tallar la casa que ayudé a construir, no tenían idea de que la tierra bajo sus pies llevaba mi nombre, y el rastro de papel ya estaba con el tribunal. Para cuando se sentaran a la lectura del testamento, todo estaría listo. Pero primero, les dejaría tener su fiesta, sus juegos, sus bromas, les dejaría bailar alrededor de las cenizas, pensando que yo ya me había volado con el viento, porque me habían olvidado, y ese fue su último error. Me hicieron sentarme al final de la mesa, una silla plegable, por supuesto, porque Dios no permita que arruiné la estética de sus trajes de lana a medida y bolsos de diseño con mi aura de vieja. La oficina legal era moderna, llena de paredes de cristal y molduras de cuero, fría en todos los sentidos. Afuera, llovía. Adentro, bien podría haber estado nevando. Mi hijo Javier se sentó más cerca del frente, piernas cruzadas con confianza, anillo de boda pulido. Su mujer le susurró algo al oído. El río lo suficientemente fuerte para la habitación. Estará muerta para la próxima Navidad, murmuró, sorbiendo de una taza de espresso de cortesía. No esperes ni un céntimo para ella. Mi nieta Catalina estaba enviando mensajes bajo la mesa. Mi nieto Eduardo practicaba su firma en un blog legal. Ninguno de ellos me miró. El señor Alonso entró, maletín en mano, y todos se enderezaron. Siempre llevaba el aire de finalidad con él, un hombre cuya voz usualmente significaba el fin de una pregunta. Gracias a todos por estar aquí, comenzó. Hoy estamos aquí para ejecutar los últimos deseos del señor Hernán Bravo como se establece en su testamento revisado y legalmente vinculante. Nadie notó la ligera énfasis en la palabra revisado. Se repartieron unas carpetas, se pasaron unas páginas, y luego el señor Alonso metió la mano en su maletín y sacó un pequeño grabador de voz plateado. Lo encendió. La voz de mi marido llenó la habitación, más lenta de lo que recordaba, más cansada, pero clara, calmada, medida. Si mi hijo alguna vez habla mal de su madre, dijo, deduzcan 1.000.000 de euros por palabra. Silencio. El aliento abandonó la habitación como si hubieran encendido una aspiradora. La voz continuó, ¿sabéis cuántas debe? Hubo un momento de quietud atónita, seguido del clac de un bolígrafo cayendo de la mano de Javier. ¿Qué demonios significa eso? Preguntó, inclinándose hacia adelante. Eso no es real. Eso no está en él. El señor Alonso levantó una mano y deslizó hacia adelante una transcripción impresa. El encabezado decía, exhibiciona, transcripción verificada de grabación del sistema de seguridad doméstico, cocina 3 días después del funeral. Giró la página. 1. Todavía respira. 2. Pensé que ya se habría ido para entonces. 3. Tomémosle el pulso en la lectura del testamento. 4. Ella preparaba sopa. Él construyó un imperio. Siguió. Total de declaraciones registradas consideradas mal habladas de su madre, 88. El señor Alonso concluyó que eso totaliza 88 millones de euros en deducciones. Sin embargo, algunas eran bastante coloridas. Las restantes 3.996.200 se restaron como penalización discrecional según la cláusula 14c en el adendum del señor Bravo. Giró la página final. Herencia restante para el señor Javier Bravo, 3.800 euros.
Javier saltó de su asiento. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Esa mujer ha sido un lastre durante años. Papá no lo haría. Lo haría, dije en voz baja. Fue la primera vez que hablé toda la mañana. Todos se volvieron. Mi voz no era alta, pero no necesitaba serlo. El señor Alonso continuó, calmado como siempre. Ahora, en cuanto a la beneficiaria principal del fideicomiso, los derechos de autor y los activos restantes de la herencia, Hernán Bravo los ha dejado a su esposa, Elena Bravo. Me entregó la carpeta. Era más pesada de lo que esperaba. Dentro estaban las escrituras, las transferencias de portafolio, los derechos a la propiedad intelectual ligada al modelo de OPI, una segunda carpeta más pequeña contenía la escritura de un apartamento en Barcelona, y una carta manuscrita. La de mi marido: perdóname por los años que dejé que tu luz se quedara oculta. Nunca lo olvidé. Solo esperé que algún día vieran lo que yo veía. Si no podían, que esto hable más fuerte de lo que yo alguna vez pude. Tú construiste esto conmigo. Ahora deja que el mundo conozca tu nombre. Javier se quedó congelado, rostro blanco. Su mujer empezó a marcar a alguien, probablemente un abogado, un terapeuta, un sacerdote. Miré alrededor de la habitación llena de gente que había practicado sus discursos de victoria en el camino, y no dije nada porque la justicia no requiere ruido. Solo necesita verdad. Recogí mi abrigo. Era el mismo beige viejo que llamaron deprimente la última Navidad. Caminé lentamente pasando a Javier, cuya mano estaba apretada en un puño sobre la mesa pulida. Al pasar por el perchero, me volví al señor Alonso. ¿Eso es todo? Asintió. Disfruta de Barcelona. Y lo hice, pero no antes de volverme hacia la familia que había alimentado, vestido, protegido y finalmente sobrevivido. Me enterrasteis mientras yo todavía pensaba, dije, firme. Lástima que me quedara una idea más. El silencio después de la lectura del testamento no fue solo incómodo, fue hasta los huesos. Pero no había terminado. El señor Alonso lo sabía. Hizo un gesto hacia el segundo sobre. Esto, dijo, desdoblando el paquete con cuidado enguantado, pertenece a un asunto de propiedad intelectual no divulgado previamente a la familia. Extendió una serie de documentos ante la habitación. Hace 15 años, poco antes de que Bravo Industrias evitara la quiebra a través de una estrategia de OPI que cambió el juego, se presentó una propuesta anónima por correo. El modelo en esa propuesta se convirtió en el plano para la oferta pública de la empresa. Giró a la página 2. Esta patente se presentó formalmente bajo un seudónimo, E.B. Sinclair, en ese momento asumido como un consultor o estratega anónimo. Javier levantó una ceja. ¿Qué tiene esto que ver con nada? Todo, dijo el señor Alonso con calma, porque recientemente concluimos un análisis forense en los borradores originales de esa propuesta, incluyendo composición de tinta, comparación de caligrafía y momento de envío postal. Deslizó un certificado a través de la mesa. El seudónimo era de ella, dijo, señalándome. Tu madre, Elena Bravo. Suspiros. Incluso el aire en la habitación pareció dudar. Esto, continuó, levantando un certificado enmarcado, es el reconocimiento formal de Elena Bravo como única contribuidora intelectual a la patente 1.229.4157b, también conocida como el modelo de estabilización Bravo. La patente ahora genera residuales a través de múltiples flujos de licencias, sumando 9.400.000 euros anuales. La mujer de Javier se aferró a su bufanda. Catalina, mi nieta, dejó caer su teléfono, pero Javier tartamudeó. Ella preparaba sopa. Remendaba calcetines. Y el señor Alonso se permitió la más leve de las sonrisas. Sí. Y salvó el legado de tu padre. Sacó una carta doblada de un sobre separado, ligeramente envejecida, pero aún crujiente. Antes de su fallecimiento, el señor Bravo dejó esta nota personal, sellada y notariada. Se aclaró la garganta y leyó en voz alta. Ella encontró la cura antes de que el mundo supiera que estaba rota.
Se quedó callada porque me amaba. Le pedí que me dejara tomar el crédito porque la junta no seguiría a una mujer. Pero lo sabía. Siempre lo supe. Esta empresa es su mente en papel. Un aliento agudo desde el fondo de la habitación, del tipo que pertenece a alguien que se da cuenta de que todo lo que pensaba que sabía se ha agrietado como cristal viejo. Javier murmuró algo entre dientes. ¿Qué fue eso? Pregunté, encontrando sus ojos. Miró hacia arriba, me miró por fin. No lo sabía, dijo, voz más baja. No sabía que eras tú. No respondí porque había pasado años borrando mi nombre para que su padre pudiera ser visto como entero. Había mantenido mi nombre fuera de la placa. Había quemado los borradores. Incluso había enviado el modelo final desde un código postal diferente. Pero no lo había olvidado. El señor Alonso pasó a la habitación una última página. Un libro mayor de cada pago trimestral que la patente había ganado desde su inicio. Todo firmado a un fideicomiso de tenencia, intacto, esperando. Es tuyo ahora, dijo, entregándome una carpeta negra con ribetes dorados. Catalina habló, su voz extrañamente pequeña. Así que, hemos estado viviendo de su mente todo el tiempo. Nadie respondió. Estaban demasiado ocupados mirando sus reflejos en las paredes de cristal, preguntándose cómo pasaron por alto la mente más importante de la casa porque estaba envuelta en un delantal. Me puse de pie. No me detuvieron. Esta vez no. Yo tracé el mapa, dije en voz baja, abotonando mi abrigo. Y todos pensasteis que apareció por accidente. Nadie se movió mientras me iba. La misma mujer que una vez fue desestimada como muebles, como papel tapiz desvaneciéndose, acababa de recordarles que los imperios se elevan sobre las espaldas de mujeres demasiado inteligentes para ser vistas y demasiado fuertes para ser borradas. Les dieron 48 horas. Eso decía la carta, firmada por el Ejecutivo, estampada por el Tribunal. Un plazo legal para que los ingratos desaparecieran de la casa que una vez pisotearon. Por la mañana, el empaquetado comenzó. Cajas tumpaban por el pasillo. Las risas, por una vez, se habían ido. Catalina no dijo una palabra. Sus ojos estaban rojos, pero sus manos se movían rápido, barriendo joyas en estuches de terciopelo que ya no le pertenecían. Javier lo intentó. Por favor, mamá. Eso fue todo lo que pudo manejar antes de que su voz se quebrara. Lo miré. Este hombre que una vez se sentó en mi regazo para leer la caja de cereales, que solía tomar mi mano durante las tormentas, ahora reducido a una sombra temblorosa, pidiendo una segunda oportunidad. No lloré. Había llorado lo suficiente. Simplemente dije, tú hablaste primero. El testamento simplemente escuchó. Se desplomó hacia atrás como si la verdad lo hubiera golpeado más fuerte que cualquier bofetada. Afuera de la cocina, oía a su mujer chillando. Eres sin corazón. Ella es sin corazón. Entré en la puerta. No, dije. Yo os di una casa. Vosotros me disteis el infierno. Abrió la boca de nuevo, pero yo había terminado de darle mis oídos. Caminé por el hogar lentamente, gentilmente, como si me estuviera reintroduciendo en algo sagrado. El pasillo aún olía levemente a limones viejos y sol, pero ya no estaba abarrotado de arrogancia. Pasé por la habitación de invitados, ahora vacía de sus fantasías de spa y planes de Pinterest. La pequeña pegatina en el espejo del tocador llamó mi atención. Esta es mía. La arranqué, la doblé una vez y la tiré a la basura. Habitación por habitación, las recogí todas. La azul en el aparador antiguo, la amarilla en el sillón con las iniciales de mi marido. Incluso la verde en el marco plateado de nuestra foto de boda. Esta es mía, habían dicho. Ya no. Nunca, en realidad. Solo pensaron que la amabilidad era consentimiento. En el comedor donde una vez vivieron las risas, me detuve junto al gran piano. Alguien había colocado una pegatina allí también. Cerré la tapa gentilmente.
Esa siempre fue de él, susurré, y se la dio a nadie. La casa se sentía quieta, no vacía, solo limpia, como si hubiera estado conteniendo el aliento demasiado tiempo, y ahora pudiera finalmente exhalar. Afuera, salía el porche trasero. Las rosas se habían ido, arrancadas el verano pasado para un rincón de catá de vinos. Pero el granado aún se erguía torcido junto a la ventana. Sus raíces tercas, su corteza agrietada de demasiados veranos. Y allí, cerca de la base, estaba el pequeño rosal que planté cuando Javier cumplió 5 años. Solo un tallo frágil quedaba. Espinas desnudas, hojas rizadas, olvidado. Me arrodillé, rodillas contra el fresco azulejo. El suelo estaba seco, seco como hueso. Fui a buscar la regadera detrás del cobertizo, medio oxidada pero aún útil. Vertí lentamente, escuchando cómo la tierra bebía. Mientras el agua se hundía, susurré, volveremos a florecer. Porque lo haríamos, no porque ellos lo creyeran, sino porque nunca dejé de cuidar las raíces. El viento se levantó entonces, rozando el porche, llevando consigo un silencio extraño, del tipo que viene después de que una casa haya sido reclamada. Esta casa ya no estaba embrujada. Era mía. Vendí la casa la primavera siguiente. No por ira, no por venganza, solo porque ya no se sentía como mía. Algunos lugares acumulan demasiado ruido y ninguna cantidad de polvo puede acallar lo que se ha dicho dentro de las paredes. Con la venta finalizada, me mudé a un pequeño ático cerca del mar en Málaga. Del tipo con ventanas anchas, cortinas blancas y el susurro de las olas siempre a un aliento de distancia. Sin escaleras chirriantes, sin susurros detrás de puertas, sin pegatinas reclamando lo que nunca les perteneció. Solo paz y espacio para pensar en voz alta esta vez. Las regalías de la patente seguían llegando, constantes y silenciosas. Pero no las necesitaba. No todas. Así que empecé algo nuevo. Un fondo. Una pequeña fundación con un nombre largo. Mujeres que fueron borradas. No era llamativa. No tenía gala ni corte de cinta. Solo una cuenta bancaria, una misión y lo suficiente para ofrecer becas, subvenciones y, sobre todo, reconocimiento a mujeres que habían construido en silencio y habían sido olvidadas ruidosamente. Sabía lo que se sentía. Sabía cuánto dolía susurrar brillantez en el foco de alguien más. Y sabía lo bien que se sentía recuperar ese foco. Fuera de mi puerta principal, colgué un cartel de madera, tallado a mano del viejo roble que mi marido y yo plantamos juntos. Lo había guardado un pedazo cuando la tormenta lo partió años atrás. El cartel decía, esta casa fue financiada por una carga. Disfruta el silencio. Hacía reír al cartero cada vez. Adentro, no guardaba mucho, solo lo esencial y unos pocos recuerdos. Uno de ellos, un dibujo descolorido pegado en la nevera, crayón en papel de construcción, dibujado por mi nieto menor años antes de que le enseñaran a poner los ojos en blanco ante mí. Una figura de palitos de mí con gafas grandes de pie junto a una bombilla gigante. En garabato púrpura brillante, decía, a la abuela, piensas mejor que Google. Casi lo tiré una vez, cuando me dijeron que estaba perdiendo la mente, que mi memoria se desvanecía, que solo debería sentarme, sonreír y quedarme callada. Pero no olvidé este dibujo, y nunca olvidé cómo pensar. Me habían enterrado en suposiciones, vieja, cansada, desvaneciéndose, irrelevante. Pero no era nada de eso. Era paciente. Estaba observando. Estaba recordando lo que querían borrar. Y lo más importante, todavía estaba pensando porque nunca dejé de hacerlo. Pensaron que me desvanecía, pero solo estaba esperando el momento adecuado para pensar en voz alta. Si alguna vez te has sentido pasada por alto, subestimada o apartada, solo recuerda, tu historia no termina hasta que tú decidas que sí. Era más que una madre, más que una esposa, más que una mujer en el fondo. Era la mente que trazó el mapa. Y cuando la borraron, ella reescribió el final. Si esta historia te conmovió, imagina cuántas otras aún esperan ser oídas. Suscríbete a Historias Verdaderas de Abuelas para más relatos reales de fuerza,
Justicia y las mujeres que se niegan a desaparecer en silencio. Porque el silencio puede ser oro, pero la verdad es invaluable.